Bien, veamos el problema número 5. Nos plantea lo siguiente. En el problema 5 tengo el coseno de 5x más 20, que es el ángulo básicamente, lo que está en paréntesis, multiplicado por la secante de 3x más 60, es igual a 1. ¿Está? Recordar algo muy importante, pues, ¿no? En este caso, recordamos que si tenemos el seno, ¿sí? La razón seno, la razón coseno, la razón tangente, y luego por ahí vamos a la razón cotangente, a la razón secante y la razón cosecante. Recordar básicamente que las razones que hemos puesto de esta manera, algunas de ellas son recíprocas, que significa que una podría ser la inversa del otro, pues, ¿no? Por ejemplo, hay que tener bastante en claro de que en este caso la tangente de un ángulo, ¿sí? Es la corrazón perdón, la inversa de la cotangente. ¿Está? Claro, si es que se toma del mismo ángulo. O sea, si acá tomo la tangente de alfa y acá tengo la cotangente de alfa, la tangente y la cotangente son razones inversas. ¿Está? Lo mismo será el coseno en el siguiente angulito, el coseno en la siguiente razón, que es el coseno. Cuando yo ubique también la secante es la inversa del coseno, o viceversa, ¿no? El coseno es la inversa de la secante. ¿Está? Y también el seno es la inversa de la cosecante. ¿Está? Eso hay que tenerlo bastante claro siempre y cuando se llama recíprocas o se llama simplemente, bueno, inversa, siempre y cuando se aplique al mismo ángulo. ¿Está? ¿Qué significa inversa? Bueno, básicamente, por ejemplo, ¿no? Supongamos que el seno sea acá el valor de 3 séptimos, supongamos, la cosecante será la inversa, es decir, 7 tercios. ¿Y qué pasa cuando yo tengo razones inversas del mismo ángulo? Bueno, significa básicamente que el producto, o sea, cancelo arriba 3 3, cancelo arriba y abajo 7 7. El producto de dos inversas siempre me da el valor de 1. ¿Está? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta cuando trabajemos razones recíprocas. ¿Está? Pero, y claro, siempre y cuando sea del mismo ángulo. A ver, borramos esto acá rápidamente. Ya está. Y ahora sí vamos a trabajar el problema 5, justamente con esa idea. ¿Está? Notamos que tenemos el coseno, razón coseno, y tenemos razón secante. Recordar que el coseno con la secante son razones inversas. Cuando su producto va a ser igual a 1, siempre y cuando tome esas razones trigonométricas al mismo ángulo. ¿Qué quiere decir? Que estos dos ángulos que tengo, que son 5x más 20 y 3x más 60, deberían ser iguales para que al aplicarle las razones trigonométricas inversas, el producto de ellos nos dé el valor de 1, pues, ¿no? Como nos menciona la ecuación. Entonces simplemente habrá que igualar. Puedo decir entonces, aparte, entonces, lo que se va a cumplir acá, o bueno, para que se verifique la igualdad, el ángulo que está a la izquierda, 5x más 20, tiene que ser igual al ángulo que está a la derecha, que es 3x más 60. ¿Está? Bueno, ya se convierte en una ecuación ya sencilla por resolver, donde vamos a despejar, ¿no? El 3x pasa a restar 5x menos 3x, 2x, y 60 menos el 20 que pasa a restar a la derecha, el valor de 40. ¿Está? Bueno, sacamos la mitad simplemente, la mitad de 40, el valor de 20. Pero claro, no nos piden eso, nos piden x menos 1, que será lo mismo que ayer 20, que vale x, menos 1, que será el valor de 10 y 19. Recordar siempre que dos razones inversas, coseno con secante, seno con cosecante, o tangente con cotangente, su producto será igual a 1 siempre y cuando se aplique al mismo ángulo. Los ángulos sean los mismos. ¿Está? Eso hay que tener en cuenta en el desarrollo de los problemas. A ver, tenemos en proyección el problema número 7. Hay que recordar algunos detalles, algunas cuestiones por acá en este problema. Por ejemplo, lo primero es que acá está comparando dos razones trigonométricas, ¿no? Que son la tangente y la cotangente. ¿Está? ¿Qué tipo de razones estoy comparando? Dos razones, bueno, dos corrazones básicamente, ¿sí? O sea, una razón trigonométrica y su corrazón, ¿sí? La tangente, tengo la tangente y estoy comparándola con su corrazón, que es la cotangente. O sea, solamente le agrego el prefijo co. Si es seno, por acá sería su corrazón, ¿cuál es? El coseno. Si es tangente, su corrazón es la cotangente. Si es el seno, el coseno, si es el coseno, su razón o su corrazón es de repente por acá, en este caso el coseno, pues, ¿no? A ver, veamos una situación por allá donde hemos aplicado, o hay básicamente esta propiedad, ¿no? Decimos lo siguiente, ¿sí? Cada razón trigonométrica tiene su corrazón. Acá llamamos la propiedad de las corrazones, ¿está? ¿Qué significa corrazón? Aplicarle básicamente a esa razón trigonométrica el prefijo co. O sea, si es seno, ¿cuál es su corrazón? El coseno, ¿está? Si es seno, su corrazón viene a ser el coseno. Si fuese la tangente, ¿cuál es su corrazón? La cotangente.
Si fuese la secante, ¿cuál sería su corrazón? La cosecante. ¿Sí? Básicamente cada elemento tiene su corrazón. ¿Sí? No te olvides, como son 6, y en 6 en este caso, 6 razones trigonométricas, tendremos 3 parejas, pues, ¿no? De 2 a 2. A ver, ¿cuándo verificamos esto? Cuando la razón de 1 se dice por allá, por propiedad, que se llama la razón de las complementarias. Cuando estas dos razones o corrazones, parejas de corrazones serán iguales, siempre y cuando se apliquen a ambos lados para ángulos que sean complementarios, es decir, que se sumen el valor de 90. ¿Sí? Por ejemplo, la secante de alfa será igual a la cosecante de beta siempre y cuando alfa más beta sumen 90. Por ejemplo, alfa puede ser 30 y beta puede ser 60. Y podré decir que la secante de 30 es lo mismo que la cosecante de 60. ¿Está? Otro ejemplo, a ver, supongamos que alfa sea 40. Bueno, para que ambos suman 90, significa que el beta sería 50, pues, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos acá? Que la secante de un ángulo, por ejemplo de 40, sería igual a la cosecante de 50. O tal vez el seno de 40 va a ser igual a ¿qué? Al coseno de 50. ¿Sí? Eso se ve y se nota como propiedades de las corrazones. ¿Está? Cuando veas dos corrazones comparadas, se tiene que cumplir necesariamente que los ángulos en el cual se está evaluando tienen que sumar el valor de 90. ¿Está? Y es básicamente lo que nosotros vamos a comprobar en nuestro problema número 5. A ver, borramos acá básicamente, y decimos lo siguiente, bueno, cuando estas dos razones se van a poder igualar, cuando la tangente va a ser igual a su cotangente a su corrazón, siempre y cuando se van a poder igualar, siempre y cuando los ángulos sean complementarios. ¿Qué quiere decir eso? Que ambos sumen el valor de 90. ¿Está? Entonces vamos a plantear eso. Que este ángulo que está a la izquierda, que es x más 25, sumado con el ángulo que está a la derecha, que es 2x más 5, me deben sumar el valor de 90 grados. De esa forma voy a poder despejar a y x. Ya está, entonces voy despejando, tengo 2x más x, es decir, 13x, ¿sí? 25 más 5, bueno, el valor de 30, igual a 90 grados. Seguimos despejando, 3x es igual a 90 menos el 30 que va a pasar a restar, 90 menos 30, 60, y bueno, la tercera parte de 60 que es el valor de 20, básicamente, ¿no? Entonces ya hemos encontrado de esa forma, igualando ángulos, siempre cuando dos corrazones se igualen, necesariamente también los ángulos deberán sumar el valor de 90. Se le llama la propiedad de las complementarias, porque los ángulos suman 90, ¿no? Hemos encontrado que si aplico ese mecanismo, esa propiedad, x debería salirme 20. Pero ahora sí, nos piden qué cosa, la raíz cuadrada de x más 5. Significa la raíz cuadrada de x que vale 20 más 5. ¿Sí? Por lo tanto, será igual a la raíz de 25 y que en este caso raíz de 25 que es igual a 5. ¿Está? Ese es el trabajo siempre de corrazones. No te olvides, siempre que igualamos corrazones, los ángulos deben ser complementarios, es decir, sumar 90 grados. Problema número 5. A ver, en el problema siguiente, problema número 9, tenemos la siguiente expresión Q, que básicamente son una suma de fracciones. ¿Está? En el cual, claro, la fracción es básicamente una comparación de dos razones. Por ejemplo, seno de 35 entre coseno, acá nos falta coseno de 55, por ejemplo. ¿Está? Y así, pues, ¿no? Cada fracción es una comparación de dos razones trigonométricas. ¿Está? Para este problema lo que vamos a tener que recordar es básicamente la propiedad de las complementarias, la que justamente analizamos, explicamos en el problema anterior, el problema 7, ¿sí? En el cual nos dice que si yo comparo dos razones, una razón trigonométrica, lo puedo comparar o lo puedo igualar a su corrazón trigonométrica, siempre y cuando una razón es igual a su corrazón, ¿sí? Por ejemplo, el seno es igual al coseno, la tangente es igual a la cotangente, por allá de repente la secante es igual a la cosecante, ¿sí? Básicamente manejar el tema de corrazones, siempre y cuando los ángulos que cada uno evalúa, analiza, sean ángulos complementarios. ¿Está? Quiere decir de que alfa más beta debe sumar 90, deben ser complementarios. Eso significa por allá en este caso la propiedad de las complementarias. ¿Sí? Una razón de un ángulo puede cambiar a su corrazón, ¿de quién? De su complemento. O sea, ¿de qué? Del ángulo que le falta para llegar a ser 90. ¿Ya está? A ver, ¿cómo lo utilizamos esta propiedad en el problema número 9? Bueno, decimos lo siguiente. Bueno, por ejemplo, a ver, voy a tomar de esta fracción, de esta primera fracción, voy a tomar uno de los elementos. Supongamos que tome el seno de 35. ¿Ya está? ¿Qué puedo decir del seno de 35? Que es una razón de un ángulo. ¿Sí?
Entonces, recuerda que una razón de un ángulo lo puedes cambiar lo puedes mostrar su equivalencia como la corrazón de su complemento, o sea, del ángulo que le falta para hacer 90. ¿Sí? Y con esto vamos a analizar de que el seno de 35 lo puedo ver como la corrazón. ¿Cuál es la corrazón del seno? El coseno. ¿Sí? El seno, su corrazón es el coseno. ¿Está? Pero ahora, ya está, estoy igualando el seno por el coseno. Voy a cambiar el seno por el coseno, pero siempre y cuando los ángulos sumen el valor 90. Ahora, si el ángulo es 35, ¿cuál es su otro compañero, su otro ángulo que es complementario para que ambos sumados den el valor de 90? ¿Cuánto le falta a 35 para que sea 90? Y claro, acá me percato de que el ángulo complementario es el valor de 55. ¿Está? Entonces, he cambiado la forma de ver de este ángulo y ahora lo voy a ver como el coseno de 55. ¿Sí? Bueno, ¿para qué? Tú dirás, bueno, ya nos adelantamos un poquito para notar que esta fracción ya sería una división de términos iguales, donde hay un coseno de 55 arriba y un coseno de 55 abajo. Y la división de dos términos iguales, ¿eso que me da? El valor de 1. ¿Sí? Entonces, eso significa reducir términos, simplificar expresiones acá, que es justamente la tarea en el día de hoy, ¿no? A ver, para el problema número 9 también voy a hacer algo parecido. Por ejemplo, arriba, ya que tengo un poquito más de espacio. Digo, el coseno de 40, acá estoy, razón, coseno. El coseno de 40, ¿por qué no puedo cambiar? Allá, el coseno, o sea, la razón es seno, el coseno va a pasar a ser seno. ¿Sí? Entonces, esto de acá, el coseno de 40, yo lo voy a cambiar. ¿Por qué? Por la razón trigonométrica que es seno, pero ¿de quién? De su compañero del ángulo que le falta para hacer 90. ¿Está? Por ejemplo, si acá tengo 40, ¿quién sería el ángulo por allá complementario para que ambos logren el valor de 90? Bueno, digo, si ya tengo 40, lo que le falta para hacer 90 es el valor de 50. Es decir, el coseno de 40 se puede ver ahora como el coseno, o perdón, el seno de 50. ¿Okay? Y ahora diremos, ¿y para qué he hecho ese cambio? Bueno, básicamente para que los términos ahora sí, arriba y abajo, sean iguales. Es decir, este seno de 50 sea igual al seno de 50 arriba y poder simplificar. ¿Y ahora qué me está quedando? Bueno, simplemente me queda el factor de adelante, que es el valor de 2. ¿Está? De esa forma seguimos simplificando. Claro, acá de repente ya aumentamos un poquito la rapidez para notar que también acá va a pasar lo mismo. Bueno, la tangente de 31, en este caso, claro, la tangente ya te diste cuenta, es una razón de un ángulo. ¿Sí? Voy a cambiarlo, voy a expresarlo como su corrazón. ¿Cuál es la corrazón de la tangente? Claro, la cotangente. La cotangente. ¿Está? Pero el ángulo no es el mismo, el ángulo es su complemento, ¿no? Bueno, si ya tengo 31, ¿cuánto le falta a 31 para llegar a ser 90? Bueno, acá me percato de que tendría que ser el valor de 59. 31 más 59 me dan 90, ¿no? Entonces ya no se va a ver como tangente de 31, sino que a partir de ahora se va a ver como cotangente de 59. ¿Está? Y claro, eso significa que arriba y abajo voy a tener elementos iguales en la división para poder cancelar. Se cancelan y ¿qué me queda? Simplemente el valor de 5. Y finalmente, claro, yo podré decir acá que lo que me queda en la expresión es 1 más 2 más 5. ¿Y cuánto es eso? Bueno, básicamente el valor de 8, que es la reducción del problema número 9. Bueno, como ves en esta parte, esta propiedad de las complementarias, donde una razón es igual a su corrazón de su complemento, es una propiedad muy importante que me permite reemplazar justamente eso, ¿no? Una razón expresada de otra manera para que de repente a través de esa forma simplemente ya poder cancelar una fracción o una expresión en general, ¿no? Seguimos practicando de igual forma los demás problemas. Problema número 9.